Buenas noches con todos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Qué nos toca ver? A ver, aquí está. El día de hoy vamos a ver lesiones. Ahí, aquí está. Aquí está. Ya hemos realizado la evaluación primaria, ya hemos realizado, aquí está. Ya hemos revisado las hemorragias. Ahora nos toca ver las fracturas. Ya, vamos a ver lesiones traumáticas, fracturas, esguinces y todo lo demás. Muy bien, vamos a empezar. Esperen un ratito porque... Ahora sí. Perdón. ¿Quiere ingresar por acá para poder leerlos? No se olviden que nosotros acá tenemos que estar atentos a sus preguntas. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Ya vamos a revisar entonces el día de hoy. Buenas noches. Vamos a ver lesiones traumatológicas, como les decía, diferentes tipos de lesiones como esguinces, luxaciones, fracturas, cómo actuar frente a estas lesiones. Vamos a hablar de algunas complicaciones ya como la fractura de cráneo, el traumatismo vértebro-medular y algunas técnicas para que ustedes puedan realizar maniobras para poder movilizar a su paciente. ¿Ya? Muy bien, claro, también vamos a hablar de las fisuras, excelente. Muy bien, entonces estamos acá. Lesiones traumatológicas. Todas estas de aquí que ustedes observan son lesiones, ¿no? En las heridas ya hemos visto, ¿ok? En las articulaciones vamos a tocar, a ver, así. Fracturas, luxaciones, desgarros. Vamos a hablar también de todos los tipos de fracturas para que ustedes puedan atender, ¿no? Una emergencia. Recuerden que al ser parte del equipo de primeros auxilios, nosotros trabajamos con el material con el que tenemos a la mano, ¿ya? Y tenemos que aprender a inmovilizar, tenemos que aprender a realizar, por ejemplo, un vendaje, tenemos que aprender varios aspectos para poder abordar correctamente estas víctimas. Muy bien, vamos entonces. Para esto tenemos que recordar, en primer lugar, que nuestro cuerpo está compuesto por 206 huesos. No nos olvidemos de esto. 206 huesos. Estos huesos, obviamente, unidos, van a formar, ¿qué cosa? El esqueleto. Esta estructura, es decir, nuestro esqueleto, sostiene los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Dentro de la clasificación de los huesos, estos pueden ser cortos, largos, planos, ¿ya? Y estos van creciendo, evidentemente, conforme las personas vamos adquiriendo mayor tamaño y densidad. Esta etapa de crecimiento generalmente se da, ¿no? Hasta la adolescencia y bueno, salvo algunas excepciones, se mantiene durante los primeros años de la edad adulta. Estos huesitos están conectados entre sí mediante articulaciones y estas están sujetas por los ligamentos. Se mueven mediante los músculos unidos a los huesos a través de los tendones. Vamos a ver esta imagen porque aquí de repente la, la definición se les ha hecho un poquito tediosa, pero acá lo vamos a entender mejor. Miren, aquí está. Cuando nosotros queremos movilizar un músculo con un hueso en conjunto, lo que nos va a ayudar a movilizar es esto de aquí, los tendones. Ustedes, para los que cocinan, por ejemplo, han podido observar que en la carne, ¿no? En la carne de res, se puede observar clarísimo el tendón pegado al hueso. ¿Sí o no? ¿No? Es un tejido grueso, fibroso, duro. Este de aquí, ¿por qué tiene que ser así de duro? Porque tiene que soportar el peso del músculo con el hueso. Mientras que los ligamentos, ustedes observen acá la imagen, en el caso de los ligamentos, como van a unir estructuras más pequeñitas, puede ser un tejido mucho más flexible. ¿Ya? Entonces, no se olviden.
Los ligamentos unen los huesos entre sí. Ejemplo, las manos. Y los tendones unen los músculos con los huesos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Buenas noches, buenas noches. Es importante que recordemos y aprendamos esto. ¿Por qué? Porque de estas lesiones es que vamos a hablar el día de hoy y en base a ello vamos a ver nuestro abordaje. ¿Ok? Buenas noches, muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya vimos los tendones y los ligamentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo el sistema esquelético, vamos a hablar de sus funciones. ¿Para qué sirve tu sistema esquelético? En primer lugar, es el sostén mecánico del cuerpo y de todas sus partes blandas. Es nuestro armazón, ¿no? Nuestra carcasa. Nos ayuda, ¿no? A soportar, por ejemplo, golpes. Nos ayuda a mantener una postura, justamente lo que dice acá. Mantener posturas como la bipedestación, es decir, estar de pie, estar sentado. ¿Ya? ¿Para qué más? Es un tipo de soporte dinámico porque se adapta a la función que estoy realizando en ese momento. Se adapta a la marcha, es decir, cuando estoy caminando, ¿no? Se adapta a movimientos corporales, funciona como palancas, anclajes en los músculos. ¿Qué más? Sirve para contención y protección de las vísceras. Y no solamente de las vísceras, sino también de los órganos. Por ejemplo, ¿qué órgano estás protegiendo? ¿Qué órganos estás protegiendo cuando hablamos de las costillas? A ver, ¿qué órganos hay por detrás de las costillas? Recordemos. ¿Qué órganos tenemos? Los pulmones, muy bien. ¿Algo más? Acá a la altura de las costillas. El corazón, así es. El corazón y los pulmones. Muy bien. Y si les hablo del cráneo, el hueso del cráneo, ¿qué órgano está protegiendo? El cerebro, excelente. Entonces, justamente ahí viene la importancia de que cuando nosotros tenemos un hueso roto, ya no es solamente un hueso roto. Hay que ver ese hueso cerca de qué órgano está. ¿Por qué? Porque cuando un hueso se rompe, normalmente quedan fisuras, quedan astillas. Y esas lesiones, esas partes podrían lesionar un órgano. Claro, pueden dañar. Entonces, a eso debemos tenerlo claro. ¿Ya? ¿Sí? Por favor. ¿Qué más? Bueno, nuestro sistema esquelético también funciona como un almacén metabólico porque también aquí se realiza el intercambio de sales de calcio y de fosfatos. Muy bien, vamos entonces a continuar. Mira aquí, esta es tu columna. ¿Y por qué vamos a hablar muy aparte de la columna, muy de manera independiente de la columna? Porque de esta columna depende nuestra movilidad. Si yo sufro una lesión, ¿ya? La lesión se va a evidenciar con, desde el punto donde sufrí el traumatismo hacia abajo, ¿ya? Ya no funciona nada en caso que yo me lesione. Ejemplo, mira, estas son las vértebras cervicales, las primeras de acá arriba. Si yo me caigo en el filo de la vereda y me golpeo justo el cuello, vamos a poner justo la zona del cuello, ¿qué puede pasar? Me puedo quedar parapléjica. ¿Por qué? Claro, o cuadripléjico, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder mover desde el punto donde me golpeé hacia abajo. Entonces, ese es el problema cuando hablamos nosotros de la columna. De ella depende todo nuestro movimiento. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? Vamos a seguir. Claro. Vamos a seguir. Mira, tenemos siete vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque cada una de estas partes
inerva órganos de esa región. ¿Ya? Todo nace de la columna. Si nuestra columna está fallando, todos los demás órganos probablemente fallen. ¿Ya? Entonces, tal como pueden ver ustedes aquí en el material, la columna cumple varias funciones. Sostiene la cabeza, aporta flexibilidad al tronco, ayuda a soportar el peso del cuerpo, pero sobre todo protege la médula espinal. ¿Ok? Mira acá. Estas vértebras van a cambiar su nombre de acuerdo a qué? De acuerdo a su ubicación. Mira aquí. Las vértebras cervicales son 7 y son aquellas que están acá a la altura del cuello. Por eso es que en una entrevista con el médico, si tú le preguntas, doctor, ¿dónde está el daño? Vas a escuchar así, en la C1, C2, C3. ¿Qué significa eso? Son las iniciales. Por ejemplo, vértebras cervicales, C. Si te dicen que la lesión está en C2, ¿qué quiere decir? La segunda vértebra cervical. Si te dice está la lesión en la D5, ¿qué quiere decir? Que la lesión está en la vértebra dorsal o vértebra torácica número 5. Y así. Es por eso que tiene esas denominaciones. Si es una fisura, miren, la fractura y la fisura son muy similares. Y en lo que respecta a la columna, hay que tratarla como si fuera una fractura. ¿Por qué? Porque una fisura maltratada, ¿ya? O no cuidada de manera adecuada, se va a convertir en una fractura sí o sí. Es como, a ver, les pongo el ejemplo. Yo tengo, no sé, pues una taza que me gusta mucho, 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 mucho. Pero el asa se ha rajado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo sigo utilizándolo un día, 2 días, 3 días, pero en una de esas, ¿qué es lo que va a pasar con esa taza? En una de esas. ¿Tú crees que va a seguir aguantando que todos los días le sirva mi café caliente? ¿Va a aguantar el peso del café? ¿O qué es lo que va a pasar en algún momento? Se va a romper, ¿verdad? En algún momento se va a romper. Lo mismo sucede con nuestra columna. Si nosotros dejamos pasar una fisura por alto, en algún momento se va a romper. Y en un brazo es lo mismo. En el brazo, en la pierna, en donde sea, es lo mismo. Una fisura tiene que cuidarse. Si bien es cierto, no se ha roto, pero se ha rajado. Entonces, lo primero que el médico te va a sugerir es descanso. Inmediatamente, descanso. Se rompe en la muñeca, como te digo, en el brazo, en el codo, en la mano, donde tú quieras, es lo mismo. ¿Ya? Vamos acá. Este es el cráneo. Por obvias razones ya hemos visto, es la estructura que protege al cerebro. Aquí en el cráneo, ya, recuerda, al hablar de tu cerebro, estamos mencionando de que aquí en mi cerebro están todas mis funciones. Movimiento, habla, recuerdo, los sentidos, está todo, 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 todo está aquí en mi cerebro. Pero ojo, teniendo en cuenta algo, cada parte de mi cerebro tiene un área específica. Entonces, el golpe va a afectar al área donde se ha producido el trauma. A ver, ¿qué dice? Yo tengo una fisura desde el pasado mes. Desde el pasado domingo. Uy, pero ¿cómo sabes exactamente, Aurora, que tienes una fisura? ¿Te sacaron una radiografía? ¿Te lo vieron así nomás por emergencia? Soy la nieta. A ver, bueno, si por ahí nos puedes comentar cómo es la historia, porque, repito, cuando tenemos una fisura hay que tener cuidado, requiere reposo, requiere inmovilización, porque si no, se va a romper. Hoy, mañana, en algún momento se va a romper. Y si hablamos de que es una persona adulta mayor, por ejemplo, es mucho más riesgoso. Sí, te sacaron una placa, ya. Supongo yo
que como resultado de esa placa te diagnostican que tienes la fisura y que te han mandado a reposo y te han inmovilizado, porque no creo que te la hayan dejado hacia el aire. ¿Mm? Siempre hay que ver eso, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Las fisuras, si no se cuidan, se convierten en fracturas, ¿ok? Ya, vamos acá, observa. Tenemos, mira, las partes más importantes del cráneo, ya que están los huesitos. Hueso frontal, obviamente en la frente, ¿ya? Parietal, acá arriba, los temporales acá a los costados y el hueso occipital en la parte posterior. Esos son los huesos principales. ¿Existen muchos otros huesos? Claro que sí, observa tu imagen. Tenemos el hueso nasal, tenemos el hueso maxilar superior, maxilar inferior, tenemos el cigomático, tenemos la mandíbula, que es lo mismo que el maxilar inferior. Dice, a ver, me pasó el año pasado y me enyesaron un mes y medio. El que me puso el yeso no sabía, creo. Ah, creo que era su primera chamba. Pero ¿por qué dices que no sabías? ¿Qué pasó? ¿Se te rompió a pesar del que te movilizaron? Qué raro, ¿ah? Aunque hay que reconocer, ¿no? Independientemente de que sea, como ustedes dicen, ¿no? Su primera chamba, a veces el hueso cuando está por romperse se rompe, pues ya, no puedes hacer nada. Ah, te puso mal el yeso. Mm. Bueno, pasa, sucede. A ver, vamos acá, ¿ya? Vamos a ver qué es una fisura. Muy buena pregunta. La única forma en la cual yo puedo saber si es una fractura, un esguince, una luxación o lo que sea, es a través de rayos X. Te tienen que sacar una placa. Nosotros no tenemos ojo radiográfico para poder determinar qué pasó. Ya, entonces tenemos que hacerlo así, a través de una plaquita. Por eso es importante que esta persona vaya a un centro de salud. ¿Sí? Y evitemos, ya vamos a verlo ahorita en un ratito, evitemos ir al huesero. Por una tomografía es un nivel ya más avanzado. En primer lugar, el médico te va a pedir siempre una radiografía nada más, rayos X. Si hubiera alguna duda, alguna estructura, algo que no estuviera claro, te manda una tomografía. Y si hay más dudas y más dudas, te manda una resonancia. ¿Ya? Pero lo general para todo este tipo de lesiones es el tema de los rayos X. Eso es lo general. ¿Sí? Muy bien, vamos acá. Entonces, ¿qué lesión es la que vamos a ver primero? Los esguinces. A ver, ¿quién no te ha doblado el pie? A ver, todos nos hemos doblado el pie en algún momento, ¿verdad? Dice, mi mamá se cayó y según el doctor era una fractura, pero en los rayos X no había fractura. ¿Ah? Pero si el médico lo dijo es porque lo vio en los rayos X, supongo. Es raro, ustedes están yendo a sitios raros, tengan cuidado. Si el médico dice que hay una fractura, pues es porque la ha visto, supongo yo. Bueno, el esguince, regresando al punto, ya se produce cuando nosotros le damos un sobreesfuerzo a los ligamentos. Como por ejemplo, el hecho de un estiramiento inadecuado, doblarnos el pie, ¿ya? Y a todos nos ha sucedido esto. Entonces, ¿qué hacemos ante una? Muy bien. ¿Qué hacemos ante una torcedura? A ver, ¿qué es lo que normalmente les decían que hagan? Ya, me doblé el pie, ya estoy con dolor. ¿Qué te piden que hagas? Hielo. Ya, pues estoy en la calle, difícil que consiga hielo. ¿Qué puedo hacer? Pomada para la inflamación. Recuerden que somos primeros auxilios, estamos en la calle. Que lo mueva, me dice Naomi. ¿Será buena idea que lo mueva? Estabilizar la zona, inmovilizar. Excelente. No se puede movilizar la zona. Muy bien. Mire, para que recordemos lo que hemos hablado ahorita de la parte anatómica.
Cuando hay un esguince, los ligamentos, es decir, las ligas que unen un hueso con otro, se han sobreestirado. Eso es lo que ha pasado. Las ligas se han sobreestirado. ¿Y qué pasa cuando tú sobreestiras una liga? La estiras mucho. ¿Qué puede pasar? Se puede romper. Entonces, este paciente corre riesgo de romperse ligamentos. Ya corre riesgo. Por lo tanto, tu primera acción, excelente, es inmovilizar. Mira, el esguince es la separación momentánea de las superficies articulares, generalmente después de realizar un movimiento forzado, que suele producir un estiramiento muscular y a veces su ruptura. Es decir, es la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Puede suceder que el esguince arranque un trozo de hueso. Esto solamente se puede detectar a través de una radiografía, por lo que siempre habrá que llevar a esta persona afectada a un centro de salud. Ya, no te olvides, siempre vas a tener que llevarlo a un centro de salud. Mira acá, ¿cómo se ve un esguince? Un esguince se ve así como la imagen. Observa. Hay dolor intenso, la zona está inflamada, hay dificultad para mover la articulación. Imagínate, señor, que le digas, mueva su pie. No va a poder, le va a doler mucho. Y la lesión suele ir acompañada de tejido circundante, hemorragia en tejido circundante, estos moretones, ya, estos hematomas. Entonces, vamos a clasificar. Miren, en el caso del grado 1 leve, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? La liga se ha estirado, pero está intacta. ¿Ya? La liga se ha estirado, pero no se ha roto. ¿Ya? Hay pérdida funcional o la persona no puede mover el pie en este caso. ¿Ya? Hay dolor mínimo, sensibilidad al tacto, puede haber edema, quiere decir que es inflamado, es hinchado. Y no existe inestabilidad mecánica. ¿Qué quiere decir? Que si este señor, yo le digo, señor, párese, va a poder pararse, ¿ya? Pero no es lo correcto. Lo correcto es que apenas tengamos un paciente con una lesión de este tipo, ¿qué tenemos que hacer? Inmovilizar. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Mira la de grado 2. La de grado 2 es grado moderado. Aquí ya se ha roto algunas ligas. Entonces, si yo sigo caminando, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a terminar de romper. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la inmovilización, no se preocupe. Entonces, ¿qué dice aquí? La lesión es parcial, hay limitación parcial de la función, el lesionado tiene dolor, hay edema, hay equimosis, hay discapacidad funcional y, bueno, inestabilidad unilateral de leve a moderada. No se va a poder apoyar en este piecito. ¿Ok? Vamos acá. Mire el grado 3. En el grado 3 ya se han roto todas las ligas. Ya hay una lesión total. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Inmovilizar y trasladar inmediatamente a esta persona a un centro de salud. ¿Por qué? Porque van a tener que operarla. Aquí van a tener que operarla, sí o sí. ¿Ya? Hay dolor intenso, edema severo, una equimosis, un moretón. Observen acá, antes de que cambie de pantalla, miren. En el de grado 1, como te dije, se han estirado las ligas, pero no se han roto. En el de grado 2 se han roto algunas ligas, pero en el de grado 3 ya se han roto casi todas. Entonces, grado 2 y grado 3 en realidad deberían pasar a cirugía. ¿Ya? Deberían pasar a cirugía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si te estoy diciendo que está esa zona inflamada, ¿qué le tengo que poner? Hielo o compresas frías. ¿Sí? Si en ese instante que le ha pasado el accidente, le aplico hielo. ¿Ya? Le aplico hielo, eso le va a desinflamar. Ojo, no está curando la lesión, solo estoy desinflamando. ¿Qué más?
Vamos a hacer compresión sobre la lesión. Ahorita vamos a hablar de los vendajes. Hay que mantener reposo, elevar la extremidad y llevar a este señor a un centro de salud. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tenemos que determinar un esguince de qué grado es. Yo no sé. ¿Ok? Entonces aquí, como yo no tengo ojos de radiografía, lo tengo que llevar al centro de salud para que le hagan alguna prueba. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá entonces a hacer un alto para que ustedes observen en el videíto. Este videíto es en general. ¿Sí? Un minutito. Para que vean cómo se maneja los esguinces. Ya hemos visto, ¿sí? Acá se maneja en qué sentido evitar la inflamación o reducir, mejor dicho, la inflamación. Hay que reducirla. ¿Por qué? Porque acá hay demasiado dolor. Demasiado dolor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Les voy a compartir entonces este videíto. A ver. Ahorita los leo. Si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes saben, ya me escriben y lo leemos. Qué raro. Aquí está. Listo. Les comparto entonces, por favor, atentos. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse, en principio, de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar.
Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Muy bien, entonces esto responde a lo que habíamos estado observando, recuerden, ¿sí? Tengo que colocar frío local, ya sea hielo, o bueno, obviamente cubierto en algún trapito o algo. Puede ser también una botella de agua fría, puede ser lo que tengas en mano, una toalla fría, un trapo mojado, ¿ok? Entonces todo esto es válido para poder desinflamar la zona. Pero recuerden, una vez que ya se ha estabilizado al paciente, tienes que decirle que tiene que acercarse al centro de salud. Si no, tu intervención prácticamente ha sido en vano. ¿Por qué? Porque ya hemos observado que si no se inmoviliza esto, se puede hacer mucho más complicado. Muy bien. Vamos acá entonces. Ahora sí. Segundo tema, segundo punto. Luxación. ¿Han visto alguna vez a alguien que se le ha salido el hombro? Se le fue así. De repente jugando fútbol, de repente haciendo alguna competencia o algo. ¿Alguna vez han observado a una persona así? ¿Ya? La luxación es justamente, el codo. Sí, también la rodilla. Perfecto. También la rodilla. Esto de aquí es un accidente muy doloroso, porque en sí, ¿qué es lo que pasa en la luxación? El hueso se sale de su cavidad. Ya, no. Aquel hueso no se ha roto. Aquel hueso se ha salido de su espacio, de su lugar. ¿Ya? Yo sí, dice el codo, wow, qué fuerte, esos accidentes son terribles. Es horrible cuando se sale de su lugar. Sí, en primera, la apariencia que tiene. Las personas se empiezan a gritar alrededor, se genera todo un caos. ¿Por qué? Porque se piensa que esta lesión se tiene que solucionar inmediatamente. Y ahí vienen los problemas. Algunos vuelven a colocar, ya ven lo que les digo. La gente dice, pero colócale de nuevo, ponle de nuevo el hombro o el codo. Mira que está fresquito. No, ya hemos visto que cuando un hueso se lesiona, podría quedar alguna punta que podría lesionar el músculo, en el mejor de los casos, y en el peor, imagínate que por ahí esté circulando una venita o una arteria y la cortas con el hueso. ¿Vas a poder saberlo? ¿Vas a poder determinarlo? No, porque no lo ves. Entonces este paciente puede entrar en una hemorragia interna. Claro, entonces no manipular, así es. En todas estas lesiones que estamos viendo el día de hoy, el consejo en general es ese. No manipulen porque nosotros no sabemos qué hay por dentro. Una vez que este señor llegue al centro de salud y le saquen las placas, allí ya vas a poder terminar. Pero si no sabes, no te puedes arriesgar. ¿Sí? Mira acá. La luxación es la separación mantenida de las superficies articulares por la cual la articulación queda totalmente desmontada. Las principales causas son las caídas o los impactos fuertes. Ya, caídas normalmente. La brusquedad de las caídas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esa luxación? Como ustedes mismos me decían, dolor intenso. El dolor es horrible. He podido observar alguna vez un jovencito que venía de jugar fútbol y se le había dislocado el hombro. El dolor es horrible, horrible. Acá se había lesionado también acá los ligamentos. Dos cosas tenían lesionadas. Inflamación de la zona, deformidad y vamos a ver impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que él no puede mover el hombro, no puede realizar ningún movimiento. Si fuera en el codo igual, no puede realizar ningún movimiento por el dolor intenso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer? Mira, ya lo hemos visto en el video. Si te das cuenta, todas estas lesiones en general, todas se manejan igual. Mira, aplico frío,
inmovilizo, que eso es lo que nos falta ver ahora en nuestro videito de vendajes, ¿ya? No reducir nunca la luxación. ¿A qué se refiere con reducir? Nunca regreses el hueso a su sitio. Ten mucho cuidado. Nunca pongas el hueso en su sitio. Como dice acá, podríamos dañar nervios o vasos sanguíneos y trasladar urgentemente a un centro de salud. Eso es fundamental. ¿Ok? Dice acá, el quiropráctico puede devolver un hueso. Mira, si él tiene la capacidad de ver por dentro, si no cruza por ahí ninguna vena, ninguna arteria, ninguna nada, él sabrá. Si sucede, por favor, yo les digo esto porque he visto en varias oportunidades esta situación. Les comento. Este era un adolescente que parece que había estado jugando bruscamente con sus primos. Por alguna razón, ya cae y se luxa el hombro. Como estaban lejos de un centro de salud, ¿qué hizo el papá? El papá se lo llevó al huesero, no al quiropráctico, se lo llevó al huesero. El huesero lo agarró, lo manipuló, no sé qué cosa le hizo y todo, y de repente sonó crack, ¿no? Y aparentemente se veía bien, pues, ¿no? Y el hueso estaba en su lugar y todo. Habrán pasado 4 horas, 3 horas, por ahí, y el chico empieza a manifestar agitación, se siente mal, le duele el pecho, ¿ya? Y nadie entendía qué había pasado. Llega en esta situación al centro de salud, lo trasladan al centro de salud, al chico con la dificultad para respirar y todo eso. Como nadie le habló al médico de que había tenido una luxación hace poquito, el médico se centró en todo. Estómago, dijo vías urinarias, de repente, cerebro, todo se imaginaron menos la luxación. Cuando ya después de 3 horas más, la mamá le dice, sí, lo que pasa es que él se cayó y lo llevamos al huesero y el huesero lo enderezó. Después de tantísimas horas, ¿ya? ¿Qué era lo que había pasado? El chico había tenido una hemorragia interna. Sus pulmones estaban rebosando de sangre y era por eso su dificultad para respirar. Cuando este chico pasa a sala de operaciones, no resiste. No resiste. Resultado, el chico falleció. La mamá hizo todo el escándalo en el centro de salud, de cómo se había muerto una hemorragia, cómo era posible y todo. Pero nadie se puso a pensar que se perdió demasiado tiempo sin que se reporte que había tenido una luxación. Nadie dijo nada. Nadie. Y bueno, el resultado, el chico falleció. Ya no pudieron hacer nada. La mamá demandó al hospital y todo, pero si te das cuenta, no era responsabilidad del centro de salud. Se demoraron porque pensaron que era cualquier otra cosa, menos eso. Sí, en verdad qué pena, porque era un chico joven, pues, prácticamente un niño. Y por una cosa tan simple, falleció. Eso sucede, así es. Entonces, yo desde ahí, lo que sí les digo es lo siguiente. Todos podemos conocer la anatomía, pero cada uno de nosotros es un ser particular. De repente mi hueso que tiene que ir en 90 grados directo se desvía un poquito más. Y la única forma de saber cómo estoy por dentro es con esas placas que yo les hablo. El centro de salud no tiene los implementos necesarios, mejor llevarlo al hospital. Sí, lo llevaron al centro de salud nomás, no lo llevaron al hospital. Así pasó con mi costilla. Me fui a la huesera y no podía dormir. En la noche no podía dormir y me agitaba con náuseas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Uy, Dios! A eso voy, ¿se dan cuenta? Mira, más aún, si se trata de una costilla, ya hemos hablado de qué órganos cubre. Pulmón, corazón, hígado, estómago. ¿Te arriesgarías a que esa costilla pueda haber hecho una heridita
en cualquiera de esas estructuras y estar teniendo una hemorragia interna? ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Ese es el problema. Ese es el gran problema. No podemos saber. Yo no tengo ojo de radiografía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Mira, lo que sí es justamente es la causa número uno por la cual las personas van al huesero. ¿Por qué? Porque saben muy bien que la fractura siempre se va a curar con yeso y a la gente no le gusta. ¿Por qué no le gusta el yeso? Porque es caro, porque va a estar 3 semanas con el yeso, porque le incomoda, le pica, le arde, ¿no? Entonces, porque pesa, exacto. Entonces no puedo bañarme tampoco. Entonces te ponen 50 excusas. Ya, te ponen 50 excusas. Pero la única forma de reparar una fractura es esa. Es la única. No hay más. No hay más. Entonces, si yo pretendo solucionarlo de alguna otra manera, estoy arriesgando. Y ya hemos visto un caso. Ahora, ese es un caso. ¿Cuántos más hay? ¿Mm? Una fractura es una ruptura o fisura en un hueso. Ya hemos visto que la fisura es una rajadura. La mayoría de fracturas están causadas por traumatismos, contracturas musculares bruscas o distensión de los ligamentos. Ya hay dos tipos de fracturas. La abierta, en la cual se ve el hueso afuera, y la cerrada, mira, acá tenemos el ejemplo en esta imagen, en este piecito. Ahí hay una fractura cerrada. ¿Por qué? Porque el hueso se ha roto, pero no ha salido de la piel. Ya, el huesito está afuera, pero no ha salido, no ha reventado la piel. Entonces, esta es una clasificación. Fractura abierta, fractura cerrada. ¿Cómo voy a saber yo que el paciente tiene una fractura? En primer lugar, porque hay un dolor intenso, que si me muevo, me duele más. 2, hay inflamación en el punto de fractura. ¿Qué quiere decir? Que donde me he fracturado se me va a empezar a ir hinchando. Hay impotencia funcional, no puedo movilizar el miembro. Hay crepitación. Ya la persona trata de moverse, suena crack, 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 crack. Y eso se produce ¿por qué? Observa, por el roce de los. Y por último, bueno, la extremidad deformada. Dice acá, la fractura cerrada es la más peligrosa porque el hueso puede cortar por dentro. Así es. Yo no sé qué cosa estará haciendo adentro ese hueso. Muy bien, entonces es una de las más peligrosas. Excelente. Ya hay deformidad en la zona. Así es. Mira este piecito, por ejemplo. Mira cómo está ese pie. Está deforme. Entonces, lo mismo que hemos venido avanzando, lo hacemos aquí. Tranquilizar a la persona, aplicar frío, evitar movimientos innecesarios, retirar anillos, relojes. ¿Por qué? Te decía. Porque acuérdate que la zona donde se ha fracturado se va a empezar a hinchar. ¿Ya? Inmovilizar la extremidad, que ahora vamos a ver justamente lo de los vendajes. Si la fractura es abierta, antes de inmovilizar debemos cubrir la fractura con gasas estériles y humedecidas. Nunca hay que reintroducir el hueso para evitar posibles complicaciones. Y evidentemente trasladar al señor a un centro de salud. Ya, miren, acá justamente viene el tema de la inmovilización. Entonces, yo les voy a compartir este videíto que nos habla de los vendajes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de vendajes, pero cada uno de ellos, ya, cada uno de ellos tiene un objetivo específico. ¿Ya? A ver, vamos a compartirles. ¿Dónde está? Ok,
Bienvenidos a Prehospital TV. En el tutorial de hoy te vamos a enseñar los vendajes más usuales de una manera práctica y sencilla. Quédate con nosotros que comenzamos. Para comenzar vamos a hablar de unos conceptos básicos que todos deberíamos de conocer. Deciros que el uso de las vendas, pues para cubrir heridas, para reducir la movilidad, y también se puede hacer vendajes compresivos, desde muy suaves hasta muy fuertes, como por ejemplo el vendaje israelí para control de hemorragia. Tenéis varios tipos, tenemos coadhesivas, tenemos vendas orilladas, de gasa, de escayola, y las que vamos a ver hoy, que son las que más vais a usar, sobre todo en urgencias, son estas, que son las vendas de crepé. Hay varios tamaños, tenéis que adecuar la venda al tamaño del miembro que vayáis a vendar. Como norma general se va a vendar siempre de distal a proximal, es decir, de abajo a arriba, para facilitar el retorno venoso. Las vendas no se deben mojar y mucho menos poner mojadas. Cuando vayamos a hacer un vendaje, normalmente lo tenemos que hacer en posición anatómica. Si el vendaje fuese funcional, deberíamos de ponerlo en posición anatómica y la articulación levemente flexionada. Y tenéis que vigilar si no hay síntomas que nos hablen de alguna afectación neurovascular. Tenéis que hacer relleno capilar, los pulsos, la sensibilidad, temperatura, etcétera. Bueno, ahora vamos ya así a la práctica. Vamos a tener en cuenta dos aspectos básicos que debéis de hacer siempre en cada vendaje que realicéis. El primero es cómo se coge la venda. La venda se coge con el rollo hacia arriba, sujetado por nuestro pulgar. Si lo cogéis de esta manera, posiblemente la venda se os caiga al suelo. Os podéis acordar de que es un caracol y el caracol lo queremos boca arriba, que pueda caminar. Si el caracol lo ponemos boca abajo, pues se va a morir. Así que caracol hacia arriba. Y lo segundo que vamos a enseñar, y que tenéis que hacerlo en todos los vendajes, es una pestaña de seguridad o un anclaje para que no se mueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar una primera vuelta dejando un piquito por fuera. Vamos a vendar aquí y este pico lo voy a levantar. Y eso lo que me va a hacer que el vendaje se quede totalmente seguro. Ya podéis tirar, que el vendaje no se va a mover. En primer lugar vamos a ver el vendaje circular. Se usa para fijar apósito o cubrir herida. Imaginaros que tenemos una herida aquí, lo cubrimos con nuestra gasa y daremos vueltas sobre sí mismo. Primero haremos nuestra pestaña de seguridad. Pestaña de seguridad, y luego iremos vendando para cubrir la herida o sostener ese apósito. Vendaje en espiral. Es un vendaje de tipo compresivo que se usa en contusiones, torceduras o traumatismo. Haríamos una pestaña de seguridad y, siguiendo las líneas rojas, iríamos subiendo en espiral. ¿Veis? Cubriendo de 2/3 o la mitad de la vuelta anterior. Intentar que no haya muchas arrugas. Vamos subiendo y ya aquí al final se le da una vuelta o dos circulares y ya se termina. Vendaje en espiga. Ya hemos hecho las dos vueltas de seguridad con la pestaña. Este vendaje, su función es compresiva, se usa en sentido ascendente y luego descendente en 30 grados. Es para partes del cuerpo cilíndricas o que no son uniformes. Cada vuelta cubre la mitad o 2/3 de la vuelta anterior. Subimos en 30 grados, nos vamos a guiar por estas líneas rojas. Subimos en 30 grados y luego me fijo en esta que baja y bajo de nuevo. Luego me fijo en esta que sube la mitad o 2/3 y voy subiendo. Ahora en sentido descendente me fijo en esta, ¿veis? Y se va haciendo una espiga. Vuelta recurrente. Se usa para cubrir zonas distales de las extremidades o, en caso de amputaciones, poder vendar el muñón.
fijamos con la pestaña de seguridad que hemos aprendido y luego vamos a poner un dedo aquí y otro debajo. Nos vamos a ir a el extremo del muñón y vamos a fijar aquí con este dedo. Subo y fijo con el dedo y voy haciendo vueltas recurrentes, de ahí su nombre, hasta que cubra la totalidad del muñón. Una vez cubierto, voy a hacer vueltas circulares hasta cubrirlo. Podemos hacer en espiga, veis, por aquí, y ahora me voy a ir por aquí. ¿Vale? La idea es que cubráis todo el muñón. Y lo cerramos aquí o con un esparadrapo y ya se quedaría una cosa así. Y por ejemplo, pues aquí tenemos con todos vosotros la cobra, taca taca. Muy bien, ok. Entonces hemos visto ahí algunos tipos de vendaje, ¿ya? Hay muchísimas formas de vendar. ¿Esto cómo lo van a aprender ustedes? Practicando definitivamente, ¿no? La única forma de poder mejorar una habilidad siempre es practicando. Entonces, yo los invito a que puedan practicar. Sí, ya sabían que alguien me iba a comentar lo de la cobra. En realidad los vendajes en niños nos despiertan la creatividad porque tenemos que convencerlos de no retirarse. Y es complicado porque los niños no siempre te van a hacer caso. Entonces ahí sí, pues. Bueno, vamos a continuar. La muerte son ustedes. Muy bien, si hay alguna pregunta aparte de la cobra, me dice. Ya está. A ver, volvemos a compartir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que inmovilices? ¿Cuál es el objetivo? Como ya hemos podido observar, lo más importante es si yo no muevo esa articulación o esa fractura o esa dislocación, si yo no me muevo, no va a haber dolor. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Cuando se inmoviliza evitas más daños. Así es. Ahora, ahí han visto un tipo de vendaje, un tipo de venda que es la venda de Crepé. Pero acá nosotros en Perú tenemos la más común, nuestra bendita elástica. Esa venda elástica te puede servir, así es. ¿Ya? Ahora, no tengo vendas, de modo que todos los días pues cargues en tu cartera venditas. Puedes trabajarlo con un trapo, un pañuelo, un trapo, lo que sea que tengas a la mano. Lo importante es inmovilizar, ¿ya? Neutralizar ahí el movimiento. Muy bien, vamos acá. Acá les explica, mira, esta es otra forma de inmovilizar, observa, este es con un pañuelo grande, mira. Ahí está inmovilizando su bracito. ¿Sí? Acá hay que tratar de tranquilizar a la persona, ¿por qué? Porque mientras yo le realizo el vendaje, va a tener dolor, va a tener malestar. Entonces hay que tratar de tranquilizarlo, explicarle la importancia de ese vendaje y que llegue así y se mantenga así en el centro de salud, pues. Si no, imagínate, ya se podría lesionar más. Mira aquí, algunos otros tipos de vendaje, ¿observas? Ahí están algunos tipos. Y listo. Ahora, acá llegamos a algo bien importante, que es el traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? Y la fractura de cráneo por obvias razones. Acá hay que tener muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque ya les he dicho que el cráneo como tal, lo que protege, ¿qué cosa es? Mi cerebro. Si a mi cerebro algo le pasa, pierde sus funciones, ¿sí? Como ya te expliqué, el cerebro funciona por áreas. Si por alguna razón una de esas áreas es afectada,
es muy difícil que pudiera retomar esa funcionalidad. Bien, bien difícil, en verdad. Sí, entonces tener mucho cuidado. Miren, cuando yo tengo un traumatismo craneoencefálico, que quiere decir un golpe muy fuerte, hay que tener cuidado con estos signos y síntomas. Observa allí la imagen. Cuando tú observas, por ejemplo, el signo de Ball, que es la acumulación de sangre detrás de la orejita, porque acuérdate que acá es hueco. En el caso de los ojos también, tu globo ocular ocupa un espacio, pero te queda espacio hueco. Sí, entonces estos son síntomas de que el traumatismo ha sido tan fuerte que probablemente hay una fractura en el cráneo. Esto que ahora aparece, esto aparece a los minutos luego de haber sucedido el accidente. Ya, entonces cuando tú vengas a evaluar a la persona, ya te vas a poder dar cuenta rápidamente qué pasó. Sí, también algunos tienen otorragia, ¿qué quiere decir? Que se empieza a sangrar el oído. Pueden botar sangre, como también pueden botar líquido cefalorraquídeo. En ambos casos son emergencias. Sí, en ambos casos son emergencias. Vamos acá. Y los traumatismos de la columna vertebral, que de alguna manera ya los hablamos al inicio, ¿sí? De que si yo me lesiono del punto de lesión hacia abajo, ya no vuelve a funcionar, ya no vuelve. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Caídas, ¿no? Caídas sobre pies, caídas sobre nalgas, golpes directos, movimientos forzados, aplastamiento, ¿sí? Se ve con un mapache. Claro, los ojos de mapache, eso es fundamental. Ya, ok, entonces, ¿cuál es nuestra labor acá? Y vamos a detenernos. Muy aparte de haber visto toda esta evaluación que voy a poder observar, que ya voy a poder terminar, tenemos que aquí, sí o sí, llamar emergencias. Si el golpe ha sido en la cabeza o en la columna, inmediatamente sin pensarlo tienes que llamar emergencias. ¿Por qué? Porque hay una forma en particular en la cual tú tienes que trasladar a este paciente. No es que yo agarro y tomo cualquier taxi o cualquier mototaxi que me encuentre en el camino y lo llevo al centro de salud, porque ya hemos visto, se va perjudicando. Entonces, para eso vamos a hablar de esta camilla. Miren acá, la camilla María, esa la deben haber visto sí o sí en sus trabajos. Todos los trabajos ahora tienen esa camilla. Si no es en amarillo, de repente es en naranja. ¿Ya? Pero tenemos en esos colores. Y con esta camilla es que debemos recién trasladar a la víctima. Muy bien, la férula espinal larga. ¿Ya? La férula espinal larga. Muy bien, entonces, ¿por qué te explico esto? Porque si bien es cierto, tú no vas a tener la férula en tu casa, pero la puedes tener en tu trabajo. Y saber utilizarla, saber posicionar a la víctima, te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Ojo, aquí estamos hablando ya de una intervención en la cual ya llegó personal paramédico. Tú solito no vas a poder. Y si guías a alguien, puede que cometa un error y peor. Ya, entonces les voy a pasar justamente el videíto para que ustedes tengan una idea de cómo es trasladar a la víctima del piso a la camilla o a la FEL para que ustedes apoyen. Y en caso estén solos, para que ustedes lideren el traslado de esa persona. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que su situación es crítica. Si este paciente fallece, es realmente crítico. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir, permítanme. Ya está. Voy a compartirles este video. ¿Listo? Ok, les comparto.
Bienvenidos, mi nombre es Juan Peñafiel, soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, FEL o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Entonces se acerca, encuentra en el piso, ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Yo sujeto la cabeza del paciente, ¿sí? Colócale, Vladi, de tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues el inhalador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza.
coloco las correas o arañas en su puesto. Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla. ¿Sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. A rodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle a rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo, Vladi. Al costado. Arriba, a rodilla. 2, 3. ¿Sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura 2, 3, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga. ¿Sí? El hecho de que la camilla se incline en la parte intermedia es efecto del peso. ¿Sí? A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. Por eso es importante, en lo posible, tener 4 o 6 personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera. ¿Sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayudan? Rodilla 2, 3. Cintura 2, 3. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen. Correcto. En los sitios estrechos incluso podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. Principalmente en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. ¿Sí? Giramos y volvemos a alzar. Siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. Ustedes ven que podemos incluso parada sacarle a la persona sin que sufra otro daño. Listo, muy bien. A ver, entonces, hemos podido observar en el videíto, ¿ya? Así es, siempre contabilizamos 1, 2, 3. O sea, eso ¿quién lo maneja? Si yo quiero, puedo decir a mi cuenta, 1, 2, 3, y lo haces. O simplemente el método abreviado como es este. Entonces, 2, 3, 2, 3.
¿Quién lo maneja? Exacto, el líder. Siempre tiene que haber un líder de grupo. Por eso les he mostrado este video. Normalmente, normalmente este video no es parte exactamente de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque nuestra atención acaba cuando llega la ambulancia, ¿sí? Pero hemos visto por conveniente ya desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden liderar y pueden trabajar con las personas que están a su alrededor, ¿no? Te pueden ayudar. Estos curiosos que siempre se acercan en medio de un desastre, ellos también te pueden ayudar. Y sobre todo porque has observado, es seguro. Si tú la colocas a la paciente de la manera adecuada, no se va a caer. No hay riesgo, ¿no? Entonces, es una manera bastante eficaz para poder trasladar a alguien en tanto está llegando la ambulancia o, como sucede acá en nuestro país, la ambulancia no llega hasta el lugar donde está. Pasa también que en la ambulancia no hay mucho personal. Así es. Y a la larga, todos tenemos que ayudar con la camilla. Así es, tal cual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no es difícil, pero debemos manejarnos con cuidado, ser conscientes de nuestra fuerza. Una camilla pesa, más el peso mismo del paciente es considerable, ¿ya? Entonces, tener cuidado. Repito, les muestro este video porque cuando llega la ambulancia generalmente llegan 2 personas, o ya bueno, 3 personas. ¿Y cómo hacemos? ¿Mm? O a veces la ambulancia, imagínate, yo vivo en la punta del cerro. ¿La ambulancia va a llegar? No llega. ¿Mm? Así es. Entonces vamos a continuar. Ya hemos visto esto. Permítanme. Solamente se utiliza, ojo, si ustedes ya no tienen ninguna otra opción. ¿Ya? Si ya no hay ninguna otra opción. Lo ideal son 4 personas para levantar la camilla. Claro, como te digo, te puede ayudar muy bien, Silvia, te puede ayudar Serenazgo, te pueden ayudar los vecinos, cualquier persona adulta, ¿no? Y con fuerza suficiente te puede ayudar. Muy bien, eso es lo que hemos visto. Miren, acá hay otras formas para trasladar a la víctima. Esta de aquí no es muy eficaz porque justo estoy poniendo mis manos a la altura de su cuello y se me podría lesionar. Ya, pero se ha utilizado muchas veces, sí. Acá tenemos, mira, por ejemplo, la técnica del collarín. Si ustedes se han percatado, el inmovilizador cervical, porque en sí decirle collarín está mal dicho, ¿ya? Me ayuda a estabilizar el cuello. ¿Ok? Me ayuda a estabilizar el cuello. Este de aquí, lo que va a evitar es que yo realice movimientos de este tipo, arriba, abajo. Eso es lo que me va a evitar el collarín, ¿ya? Movimientos arriba y abajo. Pero a los lados sí voy a poder mover. Y recuerda que la idea es que no se mueva. Entonces, por eso es que ustedes han observado en el video, esto se complementa con lo que nosotros llamamos los ladrillos, que van acá, los costados. Entonces, yo ya no puedo hacer así, ni tampoco puedo hacer así. ¿Se dan cuenta? Toda persona es de ayuda, siempre con un guía de grupo. Así es, toda persona es un apoyo. Toda. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos visto la importancia también de colocar un collarín cervical. Ah, se me estaba pasando. Otro punto importante a resaltar es lo siguiente. Esa férula espinal larga o esa camilla que ustedes han visto en el video, se supone que la tienen las empresas, se supone que la manejan las personas que viven en edificios, que trabajan, no sé, pues en un estadio. Estas camillas nos ayudan un montón porque ahora ya están en todos los locales casi. El asunto está en quién las maneja. Ahí es donde empieza nuestra dificultad. Y por eso es importante que ustedes aprendan. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, acá te está enseñando el proceso de colocar el collarín. Solamente yo les digo, utilicen el método que ustedes quieran, pero fíjense de que yo abro, pero yo soy la persona que estoy echada,
Y por meter el collarín no me vas a levantar el cuello así, porque ya me lesionaste. Manipulen con mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Mira, esta es otra técnica que también ya manejan los paramédicos. Y bueno, personal especializado. Esto de acá no debería ser realizado por cualquier persona. Hay que tener una preparación muy específica. Es la extracción con corsé cervical. Con corsé espinal. ¿Ya? Nosotros tenemos que evitar realizar estos movimientos siempre y cuando nosotros no seamos personal de salud. Puedo lesionarlo más. ¿Ya? Entonces, si me toca una escena como esta, ¿quiénes son los que tienen que trabajar? Los bomberos, paramédicos, rescatistas, porque ellos tienen ese chaleco que se coloca para que la víctima no tenga que levantarse, sino simplemente ruede, ¿ya? Sin lesionarse la columna. Eso es lo mágico de esto. ¿Ya? Muy bien. Acá hay otra maniobra. Tener mucho cuidado, como les digo. Mira acá la maniobra como es. Si se dan cuenta, es una maniobra que requiere práctica y que no cualquier persona la puede realizar. ¿Sí? No cualquiera. Muy bien. Estas son las camillas, observa. Así han ido cambiando en el tiempo. Las más actuales que tenemos son estas, como la que está acá el señor, ¿ya? Y que tiene solamente una correa. Esta correa es de tipo spider o araña, ¿ya? Tiene un centro y tiene varias correas alrededor, como si fueran las patitas de la araña. Y lo único que tienes que hacer es tratar de colocarlas de manera estratégica con la camilla para que hagan sujeción. A diferencia de antes, les comento, antes tenías que tener tu camilla y por lo menos tus 3 o 4 correas independientes para ponerle al paciente. Entonces ahí perdíamos tiempo, porque no sabíamos cuánto espacio entre cada correa. ¿Es un niño? ¿Es un adulto? No, en cambio en el Spider eh, ya viene eso estandarizado. Dice acá, puedes adquirir una. Es costosa, en realidad no le veo mucha razón de ser para uso doméstico, salvo que, Simón, tengas, no sé, pues un local o algo por el estilo donde podría darse el riesgo, ¿ya? Donde podría darse el riesgo de un desastre, de un accidente. Pero en general esto es para empresas grandes, lugares grandes, discotecas, zoológicos, básicamente para ellos. Porque el resto de personas, si te das cuenta, pueden ser atendidos por una ambulancia, no necesitan un traslado. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, este de acá es la técnica antigua, cuando teníamos varias correas aparte. Esta de acá era buena, pero se vio por conveniente cambiar el material de la férula espinal larga porque era muy pesada. Esa camilla solita pesaba muchísimo. Imagínate con paciente. ¿Mm? Mira, acá hay una técnica, acá hay 4 personas. Si tú observas, mira el movimiento en bloque. Esto lo vamos a reforzar en un siguiente video. ¿Ya? Yo les voy a explicar esto probablemente el día miércoles, que tenemos otra vez que hablar del traslado de la víctima. Ahí les voy a explicar con un videito bien práctico, muy bonito. Acá también otro punto a tener en cuenta, la retirada del casco, que no la debemos realizar si es que no somos personal de salud. ¿Ok? No cualquiera puede realizarlo. Cuando mi mamá murió, no llegó la ambulancia y tuve que llevarla en taxi al hospital. Wow, Katy, ¿qué habrá pasado? De repente, no sé, se me ocurre, digo, hubo error al reportar la emergencia, no había ambulancia disponible, de repente te dijeron, porque eso también sucede, a veces no hay ambulancia.
Ya, habría que ver. Hay que ver qué pasó. Ok, y listo. Vamos con el caso práctico. Nos quedan unos cuantos minutitos. Mira. ¿Cuál es la diferencia entre una luxación y una fractura? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre una luxación y una fractura? A ver, veamos. ¿Quién dice yo? Diferencia entre luxación y fractura. A ver, vamos a ver, Esperanza. Escríbenos. Ah, la ruptura del hueso. Fractura es la ruptura del hueso y la luxación es la separación. Excelente. ¿Ya? Ajá. A ver, el esguince es cuando se estiran los ligamentos. La luxación es cuando el hueso se sale de su lugar. Y la fractura es cuando el hueso se ha roto. ¿Ya? Muy bien. Asustan, pero pilas. ¿Qué más? Mira, el esguince, como ya vimos, es un desgarro de los ligamentos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, recuerdas? Trabajar con paños fríos. Una toalla, una compresa como la que ves ahí, una botella de agua, lo que tengas a la mano. Pero no te olvides que tiene que ser frío. Haces. Muy bien. ¿Qué más? Mira, esta paciente dice sufrió una caída en su casa. Fue traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población distante 150 kilómetros del consultorio. Mira esta señora, la fractura que ha tenido y la han traído en una sábana. ¿Qué opinas? ¿Estará bien su accionar? La trajeron en una sábana. Muy bien, Katy. A ver, se ha fracturado, como puedes observar ahí, y la trajeron en una sábana. Tenían que haber inmovilizado la zona, exacto. Con una tablilla, con lo que tengas a la mano. De repente esa señora no tenía el hueso roto, pero entre tanta manipulación, quizás ahí se lo rompieron. ¿Mm? Hay que tener muchísimo cuidado y ser muy prudentes. Cuando se trata de una fractura, primero inmovilízala, ya luego lo transportes. ¿Ya? Acá está entonces. Ah, y este es un caso ya en el cual, pues mira, han realizado ya aquí una operación. Acá la cosa ya es más grave, ¿no? Con una tablilla, exacto. Acá la cosa ya es más grave, porque ha habido el signo de latigazo. Cuando frenas de golpe y tu cabeza va adelante y atrás. ¿Eso te puede lesionar la columna? Claro que sí. Eso te genera lesión en la columna también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, permítanme. Ya. Entonces, esto es todo lo que hemos visto para el día de hoy. Si tenemos alguna pregunta, los leo. Aunque han estado bastante participativos, igual no hay problema. Nada, nada. Ok, listo. Entonces, los dejo.